Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro video. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir el video antes de continuar. Muchas gracias. El set vibraba con luces, grúas y un murmullo de expectativas cuando ocurrió lo impensado. El Sinsangu, una de las estrellas más queridas del público, sufrió un percance en medio de una toma clave. Lo que debía ser una secuencia impecable se quebró en un instante. Un paso en falso, una esquina traicionera de utilería y el silencio tenso que congela cualquier rodaje. En el mismo instante, entre el revuelo, estaba Bararduk, atento a cada movimiento de su compañera, y fue él quien reaccionó primero cuando el equipo contuvo la respiración. Dicen que hasta el director bajó la voz y que los técnicos dejaron caer sus herramientas, porque el miedo a que algo grave hubiera sucedido recorrió el set como un escalofrío. Bar se abrió paso con un gesto firme, sin perder la calma. Revisó el zinc con la urgencia de quien conoce los límites del cuerpo en una escena de acción y, viendo su incomodidad, tomó una decisión inapelable: sacarla del set y llevarla al hospital en su propio coche. «Tengo que estar con ella», se le escuchó decir a quien logró oírlo, más serio de lo habitual, con esa concentración que lo caracteriza cuando la pantalla se apaga y empieza la vida real. El tiempo pareció doblarse durante el trayecto. Mientras tanto, el equipo y la producción se quedaban atrás con la inquietud pegada en la garganta. A pesar del pánico inicial, Bar mantuvo la serenidad, pidió al asistente que avisara a la recepción del hospital para agilizar la entrada y estuvo todo el camino conversando con ella, intentando que el miedo no se adueñara de la situación. Según cuentan, la lesión fue consecuencia de quedar enganchada en una pieza de utilería justo después de una caída de marcada coreografía, una de esas que, a la distancia, se ven increíbles, pero que requieren una sincronía milimétrica. Bastó que uno de los elementos no estuviera en el ángulo perfecto para que la escena se volviera peligrosa. Ya en el hospital, Elsin fue llevada al área de urgencias donde le realizaron las pruebas pertinentes. Los médicos, meticulosos, confirmaron lo que todos cruzaban los dedos por oír: no había nada grave. Aún así, recomendaron reposo, observación y evitar esfuerzos durante varios días. El alivio recorrió los pasillos y le devolvió el color a las caras. Bar se mantuvo a su lado, agradecido con el personal que actuó con prontitud, y pidió discreción mientras pasaba la conmoción. Dentro del set, la noticia de que todo estaba bajo control corrió de boca en boca y contuvo los peores miedos. Hubo abrazos silenciosos, miradas que decían qué susto y una sensación de gratitud que no siempre asoma en medio de la prisa del rodaje. Las redes, en paralelo, estallaron. Bastó un rumor para que los fans de ambos se volcaran a preguntar, a enviar mensajes de ánimo, a debatir qué había pasado. La etiqueta almohadilla Fuerza Elsin empezó a circular con fuerza y el nombre de Bararduk fue tendencia por su manera de manejar el susto y la protección mostrada. Muchos recordaron su química histórica en pantalla, esa que tantas veces traspasó las escenas y los convirtió en una pareja mediática difícil de separar en la imaginación del público. Las páginas de espectáculos hicieron eco de la noticia con una rapidez fulminante, y el comentario se repitió con insistencia: fue un susto, pero ella está bien y él no se separó de su lado. Desde la producción llegaron mensajes de calma y una promesa contundente. Revisarían cada rincón del set, cada protocolo, cada elemento utilizado en las secuencias de riesgo. No se trataba de dramatizar, sino de aprender. La inspección sería inmediata, con el compromiso de elevar el estándar de seguridad en las escenas de acción y en cualquier zona de tránsito del equipo. El plan incluía una doble verificación antes de cada toma exigente, el marcaje más visible de áreas resbalosas, reuniones relámpago de coordinación y una supervisión específica de utilería y vestuario para evitar enganches o tropiezos traicioneros. Quienes conocen a El Sinsangu cuentan que, aún desde la camilla, su primera reacción después de oír el diagnóstico fue sonreír con alivio y prometer que volvería pronto. «Voy a cuidarme un poco, pero muero de ganas de regresar al set», habría dicho en voz baja a su círculo cercano. Esa determinación fue la chispa que el equipo necesitaba. La energía se transformó del miedo a la expectativa por su regreso. Bar, por su parte, se permitió relajar la mandíbula una vez que la escuchó reírse de sí misma, como suele hacer cuando la tensión amenaza con ganarle la partida. «Fue un susto, de los grandes, pero un susto al fin», comentó con tono grave, consciente de que el público también merecía saber que su compañera estaba bien. Durante las horas siguientes, la conversación digital se convirtió en un río de solidaridad. Mensajes de apoyo en todos los idiomas, videos de fans recordando escenas emblemáticas, y publicaciones con el deseo compartido de verla de nuevo, fuerte y luminosa.
La etiqueta con el nombre de bar también fue impulsada por quienes aplaudieron su reacción rápida y su sensibilidad en un momento tan delicado. El gesto de llevarla en su propio coche, en vez de esperar una ambulancia que tardaría, fue interpretado como el ancla de una relación profesional sólida y una confianza personal cultivada durante años de trabajo conjunto. Con la calma recuperada, el equipo de producción emitió un comunicado interno. El plan de rodaje se reorganizaría para darle a Elsin el tiempo de descanso indicado por los médicos. El resto del elenco se sumó a la rutina con un cuidado distinto, casi reverencial, como si cada paso tuviera ahora un peso simbólico. A veces los sets olvidan que, detrás del glamour y el foco, hay cuerpos que se esfuerzan, que saltan, que corren, que repiten movimientos hasta la perfección. Esta vez, el recordatorio fue tajante. Mientras tanto, la prensa especializada habló de momentos de pánico y minutos decisivos en el set. Pero la historia que más capturó la atención fue otra, la cercanía entre Bar y Elsin en medio de la tormenta. Hubo quien los vio hablar en voz baja, quien notó la mano del sosteniendo la de ella cuando el dolor amenazó con volver, quien escuchó palabras cortas, de esas que apenas ocupan espacio pero contienen todo el cuidado que se puede ofrecer. Estoy aquí, se resumía en los gestos. Y esa imagen fue suficiente para encender la imaginación de los fans. Una vez confirmado que se trataba de una lesión menor, el equipo médico recomendó descanso absoluto y medicación antiinflamatoria, además de un control en unos días para verificar que la zona afectada no presentara molestias residuales. La consigna fue evitar movimientos bruscos, apoyos mal calculados y, por supuesto, las escenas que implicaran riesgos innecesarios. En la producción ya planificaban duplicar con especialistas las tomas más exigentes y recalibrar los ángulos de cámara para no forzar a Elsin en su regreso. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los primeros mensajes de amigos del medio, discretos pero sentidos. Las historias en redes con el recupérate pronto, Elsin se multiplicaron y el nombre de Bar siguió apareciendo, inevitable, como símbolo de ese compañero que no duda en dar un paso al frente cuando la situación lo exige. La prensa, con su mirada implacable, encontró en este episodio una historia que mezcla humanidad, suspenso y ese toque de complicidad que enciende titulares. No faltaron los programas que dedicaron bloques enteros a analizar el minuto a minuto del accidente, a debatir cómo se vivió dentro del set y a repetir, una y otra vez, que su regreso era cuestión de días, no de semanas. Las horas siguientes en el set fueron un ejercicio de aprendizaje colectivo. El jefe de producción pidió al equipo de seguridad un informe detallado, se cruzaron listas, se aclararon responsabilidades, se establecieron nuevas rutinas. Antes de cada jornada, se haría una caminata de reconocimiento para detectar riesgos. En las escenas de acción, la presencia del coordinador sería innegociable. Y la utilería tendría un control doble y una marcación visible para que ninguna pieza sorprendiera a los intérpretes. El ambiente se volvió más atento, más cuidadoso, sin perder la alegría que sostiene a un equipo en los días duros. Desde su entorno, Elsin dejó en claro que no pensaba abandonar el proyecto. Es una profesional que entiende el vértigo del rodaje, pero también la fuerza del compromiso. Agradezco el cariño y la paciencia, volveré con más ganas que nunca, confió a quienes la han acompañado a lo largo de su carrera. La producción, aliviada por su decisión, ajustó fechas, replanteó escenas y preparó un regreso que no comprometiera la calidad del proyecto ni su bienestar. El debate en redes giró, como era previsible, hacia su vínculo con Bar. Algunos hablaron de amistad inquebrantable, otros de química fuera de cámaras, y no faltó quien lo llamara el ejemplo de compañero que todos quisieran. Se compartieron fotos antiguas de ambos, fanarts, mensajes traducidos y un hilo interminable de comentarios emocionados. Esa ola de afecto consiguió lo imposible, transformar el susto en un relato de unión, cuidado y lealtad. Conforme avanzaban los días, el parte médico se mantuvo estable. Buena evolución, dolor controlado, reposo efectivo. La expectativa por su reaparición creció. Los fans, atentos, contaban las horas. El equipo, sereno, repetía su nueva coreografía de seguridad. Y Bar, siempre medido, evitó excesos de exposición, respetando la tranquilidad que ella necesitaba. Lo importante es que esté bien. Lo demás, puede esperar, dijo en privado, con esa sobriedad que lo ha caracterizado en los momentos de mayor presión. La anécdota del accidente, inevitablemente, seguirá flotando un tiempo en el ambiente de la producción y en los programas de farándula. Pero no como un escándalo, sino como un recordatorio severo: la seguridad no se negocia. Este episodio puso sobre la mesa lo que muchas veces se da por sentado. La reacción de Bar,
La entereza de Elsin y la respuesta del equipo dejaron una imagen poderosa, la de un grupo que, frente al miedo, se organiza, aprende y sale fortalecido. Pronto llegaron las primeras señales de que la vuelta de Elsin estaba cerca. Una foto discretísima, apenas una sombra de su silueta en un pasillo del estudio, un texto corto agradeciendo el cariño, y el latido colectivo subió de ritmo. La prensa obtuvo confirmaciones, regresaría con escenas controladas, sin acrobacias y con descansos planificados. El objetivo ya no era tanto recuperar el tiempo perdido, sino impedir que lo ocurrido se repitiera. Se habló mucho de la llamada que Bar hizo a los productores esa misma noche, exigiendo que las áreas de tránsito fueran marcadas, que las pruebas de utilería incluyeran simulaciones de enganches y que el equipo tuviera una línea directa para reportar riesgos en tiempo real. Nadie lo discutió. Cuando alguien lidera con el ejemplo, las palabras pesan distinto. A estas alturas, la narrativa pública quedó asentada. Sí, hubo pánico, sí, hubo un susto grande, pero lo que queda es la imagen de una dupla profesional que sabe cómo cuidarse dentro y fuera de cuadro. Los seguidores lo repiten con orgullo y la industria lo aplaude. La expectativa está puesta ahora en el regreso del Sinsangu al set, esa puerta que se abrirá de nuevo para demostrar que, con precaución, compromiso y un equipo que acompaña, ninguna caída define una historia. Y si algo dejó claro este episodio es que, cuando las luces se apagan y el ruido baja, contar con alguien al lado que diga estoy aquí lo cambia todo. El eco del accidente se irá apagando a medida que los días avancen, pero el aprendizaje quedará. Los ensayos se harán con un lente más atento, los técnicos se darán un segundo extra para observar, y los actores recordarán que el cuerpo, por más entrenado que esté, requiere cuidado. En el balance, el proyecto no pierde. Gana una capa de prudencia y una historia de compañerismo que, por mucho tiempo, seguirá siendo tema de conversación en camerinos y sobremesas. Y cuando ella vuelva, cuando cruce el set con paso medido y sonrisa amplia, la cámara no será la única en celebrarlo. Estará el equipo, estarán quienes la admiran y estará también ese compañero que no soltó su mano cuando dolía. Porque esa es la imagen que queda. La del Sinsangu recuperándose con determinación y la de Bar Arduk confirmando, con hechos, que algunas alianzas son más fuertes que cualquier contratiempo. Esto nos lleva al final de nuestro video. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan este contenido. Hasta la próxima.